En este video revisaremos los aspectos que hay que considerar al momento de realizar una evaluación de la liquidez de una empresa. Aquí principalmente se toma en cuenta como información la parte a corto plazo del balance general, porque básicamente lo que queremos es evaluar la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo. ¿Cómo determinamos la liquidez de una empresa? Simplemente hacemos una comparación entre los recursos que tiene la empresa en el corto plazo y los compromisos, de tal manera que podamos nosotros evaluar la capacidad de pago que tiene la empresa. Nuevamente, como capacidad de pago no solo es el monto o la cantidad de los recursos a corto plazo que cuenta, sino también el momento en que estos recursos están disponibles para hacer frente a los compromisos que tiene la empresa, así como las líneas de crédito que puede llegar a obtener la empresa en caso de que surja una necesidad temporal o un imprevisto en cuanto a un compromiso a cubrir en el corto plazo. La liquidez depende de dos aspectos principales. Uno es el monto, la magnitud de los recursos que tiene la empresa respecto a los compromisos a corto plazo, y el otro aspecto es qué momento la empresa va a tener dichos recursos para poder hacer frente a sus compromisos. Por lo tanto, al evaluar la liquidez, hablamos de indicadores que nos permiten medir la magnitud de los recursos que tiene la empresa a corto plazo y otros indicadores que nos permiten evaluar el aspecto de temporalidad de dichos recursos. Cuando nosotros nos enfocamos en evaluar la magnitud de los recursos, simplemente tomamos los montos de los recursos que tenemos a corto plazo, los cuales se visualizan en los activos circulantes, y los contrastamos con los compromisos a corto plazo que los podemos ver en los pasivos a corto plazo. Indicadores que son comunes y que son utilizados en la evaluación y medición de la liquidez, pues está la razón circulante, el capital neto en trabajo y la prueba de ácido. Como ustedes pueden observar en estas fórmulas, simplemente son tres formas diferentes de relacionar los recursos a corto plazo con los compromisos a corto plazo. En la razón circulante, dividimos los activos circulantes entre el pasivo a corto plazo para saber cuántas veces puedo yo cubrir con mis recursos a corto plazo mis compromisos a corto plazo. Cuando hablamos del capital neto en trabajo, simplemente definimos o determinamos cuál es la diferencia entre los recursos que yo tengo y los compromisos a corto plazo para saber qué tanta holgura financiera yo tengo. La prueba de ácido trata de ser más estricta que la razón circulante al considerar únicamente como activos que son disponibles para cubrir mis compromisos a corto plazo, lo que es el efectivo y las cuentas por cobrar. También existe una versión en donde al activo circulante le restamos aquellos activos que nos tardamos un poco más en convertirlos en efectivo, como puede ser el inventario, y sobre esa diferencia pues la dividimos entre el pasivo a corto plazo. Cuando hablamos de indicadores que buscan evaluar la temporalidad de la liquidez, es decir, la capacidad de enfrentar en el momento preciso los compromisos, pues básicamente estamos hablando de tres principales indicadores. Lo que es el periodo promedio de cobro, es decir, el tiempo en que en promedio tardo en recuperar lo que vendí a crédito. Lo que es el periodo de venta de inventario, el tiempo que tardo en vender mi inventario, y el periodo promedio de pago, es decir, lo que yo tardo en promedio para cubrir mis compromisos con mis proveedores. Estos tres indicadores me van a dar una idea
de cuánto tiempo yo tardo en darle vuelta al efectivo desde el momento en que yo tomo el efectivo para comprar materia prima hasta el momento en que yo realizo la cobranza de la venta del producto que yo fabrico, ¿sí? Cuando yo compro la materia prima a crédito, pues tengo ahí todavía un apoyo adicional por parte de los proveedores. Entonces, de alguna manera, el conocer el tiempo que yo me tardo en vender, el tiempo que yo me tardo en cobrar y el tiempo que yo me tardo en pagar, me indica pues básicamente cuál es mi ciclo de operación que tengo como empresa, el tiempo que yo le tardo para recuperar mi efectivo que invierto en el día a día de la empresa. Cuando hablamos, por ejemplo, del periodo promedio de cobro, pues como veíamos en el apoyo anterior, dividíamos 360 entre la rotación de cuentas por cobrar. Pero ¿cómo se determina la rotación de cuentas por cobrar? Pues simplemente es dividir las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar promedio. ¿Sí? Eso nos va a dar cuántas veces nosotros le damos vuelta a la cartera en un año. Cuando nosotros medíamos el periodo de venta de inventario, pues lo que hacíamos para determinar cuántos días tardamos en vender el inventario, dividíamos 360 entre la rotación de inventarios. Pero ¿cómo determinamos la rotación de inventarios? Simplemente dividiendo el costo de ventas entre mi inventario promedio, ¿sí? En otras palabras, cuánto tiempo yo tardo o cuántas veces, perdón, yo tardo en dar vuelta a mi inventario. Finalmente, cuando calculábamos el periodo promedio de pago, nosotros dividíamos 360 entre la rotación de cuentas por pagar o la rotación de proveedores, donde la rotación de cuentas por pagar o proveedores es obtenida dividiendo las compras a crédito entre el saldo promedio de proveedores para pues tener una idea de cuántas veces al año nosotros pagamos o al periodo nosotros pagamos el saldo de proveedores, ¿sí? Decíamos que es importante nosotros conocer el ciclo operativo de la empresa, es decir, el tiempo que tardamos en recuperar el dinero desde que hacemos el desembolso para comprar el inventario, el tiempo que nos tardamos en venderlo, hasta el tiempo que tardamos en cobrar en caso de que nuestras ventas sean a crédito. Por lo tanto, podemos determinar el ciclo de operación simplemente sumando el periodo de venta de inventario más el periodo promedio de cobro. Básicamente, pues con esto estamos terminando de mostrar un panorama general de aquellos elementos o indicadores que se toman en cuenta al momento de querer analizar la liquidez de la empresa o la capacidad de pago. Si recuerdan, son dos los principales aspectos que nosotros revisamos. La capacidad de recursos que contamos, es decir, la capacidad de monto, la magnitud y los tiempos en que tardamos en recuperar nuestras inversiones. Básicamente estos son los aspectos que nos llevan a poder formarnos un juicio respecto a la liquidez de una empresa. Gracias.